El hombre, entendido como el género humano, es un ser histórico-social, y si bien respira, se alimenta y se enferma como otros organismos, lo hace dentro de un proceso histórico y social. A lo largo de su historia, el hombre se ha desarrollado dentro de sistemas de producción, originados por las relaciones sociales, pues se relaciona con otros hombres. En un principio, el hombre tomaba de la naturaleza lo necesario para satisfacer sus necesidades y era principalmente nómada y recolector. Con el paso del tiempo, tuvo que crear herramientas para satisfacer sus necesidades, convirtiéndose principalmente en cazador, igualmente nómada, pero ya tenía que trabajar para satisfacer sus necesidades, aunque el trabajo se llevaba a cabo de manera común. Con herramientas más sofisticadas, dio origen a la agricultura, pudiéndose asentar en un lugar, pero el trabajo comenzaba a dividirse, lo que también se empezaba a transmitir de generación en generación. A esto se le conoce como comunismo primitivo. Posteriormente, cuando en algún asentamiento comenzaba a escasear el alimento, utilizaron sus herramientas como armas dando origen a las guerras, tomando a las personas de los otros asentamientos como prisioneros y como esclavos, dando origen al esclavismo. Entonces, las necesidades básicas ya se habían socializado, es decir, se había designado un lugar para comer, uno para dormir, uno para excretar. Con la división de las tierras, se instaura el feudalismo, donde las personas ya no son esclavas y no le pertenecen a un amo, ahora le pertenecen a un feudo y trabajan para este. Con el excedente del producto, el comercio comenzó a expandirse y con ello las ciudades, que en un principio eran lugares designados para el intercambio comercial precisamente, y ahí surgieron los burgueses, que eran personas que vivían a la orilla de los feudos, los burgos, quienes obtenían dinero por el simple hecho de llevar productos de un lugar a otro, obteniendo dinero por su mano de obra, prácticamente obteniéndolo de la nada. Esto, aunado al desplazamiento de la mano del hombre del trabajo por las máquinas y a la división cada vez más puntual del trabajo, dio origen al capitalismo. En este sistema, las necesidades se mercantilizaron, pues no solo había un lugar para satisfacerlas, sino un horario y un precio para esto, ya que comenzaron a venderse los alimentos, el agua, la ropa en una cadena cada vez más larga y lejana de la naturaleza o de la materia prima, facilitando la satisfacción de las necesidades, haciendo una vida cada vez más cómoda, pero a la vez complejizando las relaciones sociales, donde los medios masivos de comunicación también juegan un papel fundamental. Uno de los mecanismos que sostiene este sistema es la ciencia, que provee los conocimientos necesarios para mantener esa comodidad al servicio del hombre, quien se ha convertido en un sujeto artificial por todo este proceso, siendo un objeto de consumo, un ser cosificado y reemplazable como si fuera un producto más del sistema de producción. Además, el sistema capitalista promueve la competitividad, dejando de lado la cooperación, que es la base de la vida. Este sistema, en el que las necesidades se han mercantilizado, promueve un estilo de vida poco saludable, en el que no se puede perder ni un segundo en pos de la producción, lo que da lugar a que las personas consuman comida chatarra o poco nutritiva, que es lo más económico y rápido, a que se salten comidas e inclusive no consuman alimentos a lo largo del día o hasta varios días. Asimismo, al tener que rendir cuentas a un jefe, un profesor o un padre, se vive inmerso en la ansiedad y la frustración, y al estar la ciudad llena de automóviles, la gente se estresa al no poder llegar a tiempo, originando también que el aire que se respira esté contaminado con los hidrocarburos de los automóviles, por lo que el cuerpo apenas obtiene lo necesario para subsistir, ya que se conjuga el aire contaminado, los alimentos poco nutritivos y el consumo de refresco en lugar del agua, por ejemplo. Todas estas condiciones propician que se instale en el cuerpo una enfermedad como la gastritis, la cual afecta a más del 50% de la población mundial, principalmente en países en vías de desarrollo, como lo es México, donde se estima que entre el 50 y el 70% de la población es afectada, principalmente las mujeres. Algunos de los factores que comúnmente se han ligado al desarrollo de esta enfermedad son bacterias, drogas, radiación y secreciones corporales, tales como el ácido gástrico o la bilis. Sin embargo, ninguno de estos da cuenta del desarrollo de la enfermedad por sí solo. La ciencia sostiene que la realidad puede ser entendida al fragmentar esta en sus componentes más mínimos, sustentada en el paradigma desarrollado por René Descartes, que también dividió al hombre en mente-cuerpo, una dualidad, donde la racionalidad era la única que podía dar cuenta verdadera, pues de la realidad,
ya que los sentidos no tenían una impresión fiel de esta. Esto da lugar a que la causalidad intente dar cuenta de la realidad, donde los hechos se explican como fenómenos de tipo causa-efecto. Así, las enfermedades pueden ser explicadas como tal, donde la causa es ya sea de tipo ambiental o genético, sustentado también en el paradigma darwinista. Entonces la medicina en boga desarrolla medicamentos para curar padecimientos, o al menos para eliminar los síntomas, no dejando al cuerpo sentir, no solo eliminando por completo el dolor, sino eliminando prácticamente todo lo que siente. Pero, ¿qué pasa cuando un mismo medicamento que supuestamente se desarrolló para curar un padecimiento no le sirve a todos por igual? Pues resulta que las enfermedades ya no pueden explicarse ni entenderse causalmente, ni siquiera multifactorialmente, pues como somos seres históricos sociales, y hasta las enfermedades son un proceso sociohistórico e individual. ¿Por qué un virus o una bacteria no nos enferman a todos? ¿O por qué no todas las gastritis son debidas al Helicobacter pylori? Si nos remitimos al proceso de cada persona, veremos que la alimentación juega un papel fundamental, pero también la emoción, procesos que se conjugan en un estilo de vida y en un cuerpo, haciéndolo propenso a padecer desde una simple o no tan simple infección, síntomas o signos de alarma hasta desembocar en un padecimiento crónico degenerativo. Por lo que surge la necesidad de una nueva propuesta. Ni el modelo biomédico ni el social por sí solos dan cuenta de estos procesos, pues la fragmentación del hombre deja de lado aspectos esenciales, por lo que hay que ver al hombre como una unidad. De esta manera, surge la necesidad de un nuevo paradigma y la teoría de los 5 elementos da cuenta del desequilibrio que sufren los cuerpos gracias al estilo de vida, principalmente promovidos por el capitalismo y las exigencias de la ciudad, con un enfoque holístico. El cuerpo es parte de un todo, es un microcosmos, que se rige por el mismo principio de vida que el macrocosmos. Este principio de vida rige cada partícula del cosmos, cada célula del cuerpo, y es por eso que el cuerpo no muere a pesar de haber desarrollado una enfermedad crónico-degenerativa. Al regirse el microcosmos y el macrocosmos por el principio de vida, a cada elemento le corresponde un órgano. Madera, hígado, que regula a la vesícula biliar, el sabor es ácido y la emoción es enojo. Fuego, corazón, que regula el intestino delgado, el sabor es amargo y la emoción es alegría. Tierra, vaso y páncreas, que regulan estómago, el sabor es dulce y la emoción es ansiedad. Metal, pulmones, que regulan intestino grueso, el sabor es picante y la emoción es tristeza. Y agua, riñones, que regula vejiga, el sabor es salado y la emoción es miedo. Para entender el proceso de cada persona, se recurre a la historia de vida, la cual es una entrevista en profundidad. Con base en esto, se identifica la emoción dominante y cómo se fueron construyendo primero los síntomas psicosomáticos y cómo esto desembocó en el padecimiento crónico degenerativo, a través de la ruta de cómo el deseo desembocó o se convirtió en una emoción, sentimiento, la actitud que tomó la persona ante esto y finalmente la acción que ejecutó. Para esto, para ilustrarlo de mejor manera, se llevaron a cabo 4 entrevistas. La primera fue a una mujer que vamos a llamar A, de 42 años, nació en Veracruz y se mudó a la Ciudad de México a los 18 años. Tiene síntomas de la enfermedad desde que tiene memoria, pero la crisis de esta llegó a los 36. Y la segunda entrevista fue también a una mujer de 20 años que llamaremos R. Nació en el Distrito Federal y actualmente reside en el Estado de México. Padece gastritis desde los 8 años y sus primeros síntomas fueron en la infancia. La tercera entrevista fue a una mujer que llamaremos C, de 20 años, nació en el DF y vive en el Estado de México, padece gastritis desde los 14 años. Y la última fue también a una mujer que llamaremos L, de 22 años, vive en el Estado de México y padece gastritis desde los 16. Para entender la ruta de construcción del padecimiento, se partirá de la historia de vida de una de las participantes de forma breve, a partir de la cual se enfatizarán las generalidades de la construcción de la gastritis. La vida de R. En la vida de R hay muchos hechos significativos, pero los más destacables son el divorcio de sus padres y abandono constante por su parte, el conocimiento de que fue un embarazo no deseado
el fallecimiento de su bisabuela, constantes intentos de suicidio, las exigencias de su padre y las posteriores autoexigencias de excelencia académica, los desórdenes alimenticios y las críticas de su familia por su constitución física. Esto generó en ella emociones recurrentes tales como enojo, tristeza, ansiedad, estrés, dolor, pena, asco, miedo y presión, las cuales presentaban a su vez sentimientos como frustración, melancolía, vacío, soledad, angustia, culpa, depresión y desesperanza. Esto desarrolló en ella la preferencia por algunos sabores, tales como dulce, ácido y picante, lo que causó un desequilibrio corporal, propiciando las condiciones para que ella padeciera problemas tanto en las vías respiratorias como en el sistema digestivo. Los principales deseos que marcaron su vida fueron el reconocimiento y muestras de afecto de sus padres, el cumplir con las expectativas de su familia tanto físicas como intelectuales. Al final, ella solo quería saber que sus padres en verdad la querían como es, pero también quiere cumplir con los estándares que le exigen. Con base en los resultados, identificamos en los 4 casos de las personas entrevistadas hechos significativos similares que concretaron la ruta de construcción de la gastritis. Los agrupamos de la siguiente manera y fueron: violencia familiar, abandono y maltrato por parte de los padres, exigencias tanto académicas como físicas, tanto por los padres como por el resto de la familia, encontrando así un patrón de emociones que son enojo, tristeza, ansiedad y estrés, generando a su vez sentimientos de frustración, soledad, angustia, depresión y vergüenza. Los sabores más frecuentes fueron el dulce, ácido y picante, y en menor medida el salado. Recordemos que el dulce está relacionado con la ansiedad, el ácido con el enojo y el picante con la tristeza, mientras que el salado se relaciona con el miedo. Las historias de vida revisadas están marcadas por el deseo de compartir tiempo con sus padres, quienes no podían compartirlo principalmente por el trabajo. Ellas no lo entendían así, pero sus padres lo hacían para cubrir las necesidades básicas de los hijos, ya que la ausencia del padre, tanto física como psicológica, ya que muchas veces están pero no están compartiendo tiempo de calidad, hace que la tarea de atender a la familia íntegramente se vuelva más difícil, es decir, proveer los recursos necesarios económicos, pero también los afectivos. Esto generó emociones de tristeza y disgusto reflejándose en la nariz, en los constantes resfriados y alergias que ellas presentaban. Asimismo, cuando los padres corregían con violencia cuando hacían algo mal, ya fueran gritos, golpes o simplemente ignorarlas, generaba sentimientos de frustración, conjugándose con la alimentación, lo que hacía que esto se expresara en el estómago, en forma de un dolor persistente. Aunque a diferentes edades, enfrentaron el tener que cumplir con las exigencias que la familia les imponía, principalmente en el ámbito académico y corporal, llenándose de ansiedad, estrés y angustia, lo que desequilibró al hígado, vesícula biliar, debilitando nuevamente al estómago, de manera que la gastritis y el reflujo ya se habían instalado crónicamente en sus cuerpos. Esto también se reflejó en las vías respiratorias, ya que, por ejemplo, la tristeza de A al dejar el puerto se desbordó y manifestó en una rinitis crónica. En el caso de R, las constantes pérdidas de familiares o parejas generaron un miedo a vincularse con nuevas personas para no perderlas, desembocando en una colitis nerviosa. En cuanto a, la melancolía o añoranza por su tierra natal se manifiesta en las alergias al polvo y al aire citadinos. El caso de A nos deja muy en claro cómo es que el ajetreo de la ciudad se instala en el organismo, ya que la gastritis que ella presenta se declaró cuando llega a la ciudad, al punto de que ya no podía comer porque devolvía. Además, cuando ella está en provincia no manifiesta ningún síntoma, tanto respiratorio como estomacal. El estilo de vida que adopta cuando se instala en la ciudad, siempre de un lugar a otro con el tiempo medido, no le permitía consumir alimento alguno en el día o incluso durante varios días, afectando toda su constitución física, pero especialmente su estómago y su sistema inmunológico. En ambos casos, se distingue la importancia que ejerce la familia al momento de construir un padecimiento de este tipo, pues se mostraron negligentes o indiferentes a las peticiones de las participantes. Además, estos procesos nos dejan ver cómo las exigencias de la sociedad o de la familia, a través del deber ser,
eliminan la alegría por la vida, que da lugar a la frustración, a la tristeza, al enojo, que exacerba la energía corporal, y eso da lugar a que se instalen en el cuerpo procesos emocionales y crónico-degenerativos muy complejos. Como la medicina alópata no ofrece muchas alternativas, ellas han aprendido a vivir con estos padecimientos, a restringir sus hábitos alimenticios porque les hace daño o a vestir ciertas ropas porque les puede provocar alergias, incluso el salir de casa en invierno o en primavera porque les desencadena el problema de la rinitis. Ellas manifestaron que suele ser su culpa cuando se enferman, ya que conocen qué es lo que no deben de hacer para no enfermarse, así como las consecuencias, síntomas de dolor, catarros, etc., y que aún así lo hacen. Inclusive se han adueñado de estos padecimientos, pues se llegan a referir como mi enfermedad o mi gastritis, por ejemplo. Esto hace que muchas veces ellas se detengan a probar algún alimento o, por el contrario, a hacerlo aceptando por una parte el dolor que conlleva o a estar listos con la medicina que enmascara los síntomas, pero que en realidad no resuelve nada y sí desencadena un mayor desequilibrio energético que se manifiesta en el cuerpo. Cuando se abordan estos padecimientos desde la historia de vida, se tiene la oportunidad de reconocer a la persona sin fragmentarla ni juzgarla, comprender el proceso por el que pasó para construir su cuerpo y, por supuesto, la oportunidad de construir alternativas para cambiar ese ciclo generado por un desequilibrio energético, así como para romper con patrones que se han ido reproduciendo de generación en generación para que las nuevas generaciones puedan ver un panorama diferente al actual. El estilo de vida es fundamental para cambiar estos patrones, y es por eso que el psicólogo debe entrar como un agente de cambio, adoptando un nuevo paradigma que le permita ver a la persona como una unidad, entendiendo procesos y permitiéndolo intervenir de manera transdisciplinaria.